Tenemos a ti, el Dios poderoso. Depende que tú nos has dado salud para poder venir acá. De una u otra manera estamos aquí, Señor amado. Yo te agradezco por eso, Señor. El privilegio de la vida, Señor. El don de la salvación, Señor amado. Gracias por tu bondad y tu misericordia. En esta mañana te pido, Señor, Espíritu Santo, que reveles tu palabra a nuestros corazones. Dispongo mi corazón para escuchar tu palabra. Ayúdame a guardarla en mi corazón y ayúdame a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a estar tratando en esta mañana se llama Esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo se llama? Basado en primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Puede usted acompañarme que vamos a estar tratando la historia en este pasaje y usted pueda llevar la consecutividad de lo que estamos hablando en esta mañana y que Dios le hable a usted según la voluntad que Él tiene para su vida en el día de hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé. ¿Esfuérzate y qué? Sé hombre. Todos sabemos que algún día debemos partir de esta tierra, ¿cierto? Algunos mueren, otros duermen, como dice la palabra del Señor, pero el Señor nos está recordando que todos debemos, pues, algún día partir de este lugar. Pero por esta razón el Señor dice en su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué el Señor nos aconseja buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Y que lo demás va a venir por añadidura. Porque sabe que el hombre tiene la tendencia a buscar la añadidura y a desvivirse en la vida por la añadidura. Pero esto no le da sentido a la vida. En últimas, meditemos un momento, usted medite en su propia vida, que si muriera hoy, uno siempre le dice, ¿a dónde va a pasar la eternidad? Pero si murieras hoy, la pregunta es, ¿qué legado estás dejando? ¿Qué marca estás dejando? ¿Sirvió el haber buscado las añadiduras? Y ahí es donde uno se da cuenta que realmente lo que cobra sentido cuando nosotros partimos es que hayamos dedicado nuestra vida al servicio de Dios. Por eso Él dice, busquen primeramente el reino de Dios, lo demás es añadidura. Uno trabaja y trabaja y trabaja, pero al último se muere, no se lleva nada, lo que queda se lo gastan y ¿qué quedó? El Señor sabe que lo que cobra sentido para nosotros es buscarle primeramente a Él. Y ese es el legado que realmente valió la pena vivir y es el legado que yo le voy a dejar a mis hijos. ¿Cuántos le quieren dejar un legado a sus hijos? A su descendencia. Dejarle enseñanzas, dejar una fe, ¿sí? Yo creo que es muy importante poder dejar una fe, de ahí parte todo. Si en el mundo espiritual hay libertad, eso se desencadena materialmente. Por eso buscar las añadiduras primero no es lo ideal, no es lo ideal, porque si está atado espiritualmente, de nada eso va a funcionar. Entonces, la palabra aquí dice, esfuérzate y sé hombre, seas valiente o no. Usted puede decir, yo soy valiente, otro puede decir, yo no soy un valiente. Igual tienes la responsabilidad de hacer algo que sea representativo para las siguientes generaciones. Porque usted sabe que el tiempo es demasiado corto sobre esta tierra, así que debemos aprovecharlo bien. ¿Cuántos creen eso? El hombre pasa por este mundo y lo deja. Pero ¿qué marcas, qué recuerdo deja esa persona? Muchos culminan con éxito el camino de la vida, otros deciden rendirse y terminarlo mucho antes de tiempo.
Pero David le dijo a Salomón: esfuérzate y sé hombre. David honró a Dios, David pecó delante de Dios, David salió huyendo de Absalón, David enfrenta a Adonías. El miércoles estamos hablando sobre esto también, el cual él quería usurpar el reino. Absalón quería usurpar el reino de su padre, Adonías quería usurpar el reino de su padre, y proclama David a su hijo Salomón. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que David fue un hombre esforzado. Cometió errores, pero fue un hombre que se arrepintió también, un hombre que iba delante de Dios, un hombre que pudo reconocer. Y estas son las marcas, estos son legados que quedan para sus siguientes generaciones, para su descendencia. Por eso Salomón debió enfrentar la conspiración de Adonías, y usted sabe que Adonías sutilmente le pidió a la mujer sunamita como por mujer. También debió enfrentar al profeta Simeí, porque él le dijo: vaya y construye una casa en Jerusalén, pero no vas a salir de allí. Pero cuando le dijeron a Simeí: vea, sus dos criados se le fueron para allá, Simeí agarró y se fue detrás de sus dos criados. Los llama Salomón, tiene que enfrentar, o sea, son decisiones que uno tiene que enfrentar como hijo. Salomón, ¿cómo? Simeí había maldecido a David, al padre. Entonces Salomón era el hijo, David era el padre. Pero decisiones fuertes que encontró Salomón fue que Adonías quería usurparle el trono, que ya le pertenecía a él. Usted imagínese que a sus hijos quieran usurparles el trono, quieren usurparles lo que le pertenece. A muchos quieren usurparles la herencia, quieren usurparles el nombre, quieren usurparles la bendición y todo esto. Pero también tuvo que enfrentar a Simeí. Entonces se fue detrás de los dos criados, y Salomón tuvo que ahí pararse y ser como hombre y decir: usted no cumplió lo que yo le había dicho, que usted no iba a salir de su casa. Prácticamente era como una casa por cárcel. Usted no cumplió esa promesa, usted debe morir. Sea sobre ti este juicio que se ha derramado, por cuanto has tenido en poco la palabra del rey y has tenido en poco el pacto que se ha hecho. Tú debes morir hoy. Son cosas difíciles que debemos enfrentar, pero quiero que tengamos y traigamos conciencia en esta mañana de que nosotros estamos en este mundo de pasadía. Este mundo es pasajero, este mundo es corto en últimas, aunque son unos años, pero este mundo es corto y tenemos que ser conscientes de eso y debemos dejar una marca. Los hijos deben enfrentar consecuencias que han dejado a causa los padres. En otras palabras, lo que hacemos nosotros como padres, nuestros hijos tienen que enfrentarlo, y nuestras generaciones. Entonces podamos ser conscientes de esto. Y quiero que veamos hoy 3 puntos de los cuales vale la pena esforzarse. ¿Sí? ¿Cuántos los quieren escuchar? 3 puntos que vale la pena en la vida esforzarse. Hay muchos más, pero solo vamos a ver 3. Y el primero es: esfuérzate en dejar un legado para las generaciones. Esfuérzate en dejar un legado para las generaciones. Y vamos al versículo 2 del primer libro de Reyes, que dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé. Entonces sabemos que David también sabía que la vida pasa. ¿Cómo sabemos que David sabía que la vida pasa? Ustedes saben que murió el hijo de él a raíz del pecado, pero él dice: yo ya no lo puedo hacer volver a mí, pero yo sí voy a ir a él. Yo voy a ir donde está él. Nosotros no podemos hacer volver muchas personas, no podemos hacer volver el tiempo, pero lo que está pasando en el presente es muy importante, y lo que va a pasar en el futuro. Así que seamos conscientes de eso y aprovechemos bien el tiempo. Entonces David, como sabe que el tiempo es corto, sabe que nosotros pasamos, sabía con toda autoridad, porque él era un hombre de guerra, un hombre que luchó pese a sus dificultades, sus fallas. Él perseveró hasta el fin, fue un hombre de guerra. Incluso cuando Absalón lo estaba persiguiendo, él todavía no era el joven.
¿Él cómo era? Ya era viejo, pero cuando Saúl lo perseguía, él era joven. O sea, él tuvo que vivir momentos de guerra, momentos de angustia, porque usted puede ver en Salmos cómo él clamaba con estos cánticos delante del Señor, y él tenía conocimiento, que es lo que quiero que veamos sobre el tema, de cómo ser valiente, de cómo esforzarse. Tal vez veíamos el día miércoles, porque él decía que no amonestó a Adonías, por eso empezó a salir esto en su corazón delante de él. Salomón, si tuvo que vivir en la casa con las concubinas, de pronto entonces la manera de crianza de él no fue tan como con una figura paterna o masculina en su vida, sino como una vida más femenina alrededor de sí. Y tal vez David por eso le tiene que decir, venga, esfuércete y sé hombre. Porque lo que usted debe asumir durante toda su vida es algo fuerte. Como les mencioné ahorita, la conspiración contra un reino, o sea, que usted sepa, si le ha pasado en su vida, que están buscando su caída, están buscando su puesto, eso es algo angustiante. Y sabía que eso lo tenía que vivir Salomón. ¿Qué le podía decir a su hijo? Esfuérzate. O sea, usted recuerde que yo fui esforzado, necesito que tú te esfuerces y que seas hombre como yo. Hombre, ¿qué quiere decir allí también? Que era una persona digna, pero David, usted sabe que él fue un verdadero hombre, y un hombre es alguien que reconoce sus errores, alguien que se puede arrepentir, aunque era un hombre que atacaba, que era hombre de guerra, pero era un hombre que se humillaba también delante del Señor, un hombre que no le importó que un día él venía danzando porque venía la presencia de Dios a esta ciudad, y sus vestidos se levantaban, y le dice a su esposa, oiga, ¿usted no le da vergüenza que se le estaba viendo hasta por allá? Más de la cuenta. Y le dice, a mí eso no me importa, mujer, con tal de que yo alabe al Dios de los cielos. Aún por encima de ti está mi Dios, aún por encima de lo que va a decir el pueblo. Si el pueblo me quiere desestimar como Dios, ese no es mi problema, es el problema de ellos, pero primero está Dios. Y eso es el legado que él está traspasando a sus generaciones. Esfuérzate y sed hombre. Él sabe por qué lo está diciendo. Él fue un hombre que no desmayó y un hombre que luchó hasta el final, porque hasta el final él tuvo que, Adonías iba a posesionarse como rey, no, vengan, traigan a Salomón, y él hacer todo este acto allí, luchar hasta el final. Entonces David no le dijo a Salomón lo siguiente, bueno, mi hijo, acá está el reino, se han logrado riquezas, se ha logrado mantener un reino estable. Te pido, hijo mío, que logres hacer muchas riquezas durante la vida. Te pido, hijo mío, que logres conseguir más mujeres que las que yo conseguí. Te pido, hijo mío, que tengas más esposas. Te pido, hijo mío, que tengas más tierras, que conquistes todo. ¿Qué le dijo? Esfuérzate. ¿Se dan cuenta de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros? Muchas veces nos dejamos distorsionar, pero lo que realmente importaba allí era esto, y ya vamos a seguir viendo por qué. No le dijo ni siquiera, ve hijo, yo quiero que tú seas más reconocido por mí, busca el reconocimiento en toda la tierra, ni siquiera eso. Y él fue a llegar a ser el más reconocido de toda la tierra. Llegó a ser el más sabio de toda la tierra. ¿Pero a raíz de qué? De que se viven los principios de la palabra de Dios. En Salmos capítulo 103, versículo 15, dice la palabra de Dios, el hombre como la hierba son sus días. ¿Cómo es la hierba, hermano? Imaginémonos esto. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella, ¿y qué pasó? Y pereció. Hoy es, mañana no es. Lo que se necesita para uno partir de este mundo es estar vivo. Todos tenemos que pasar por allí. En el mismo Salmos, en el capítulo 23, es que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque tú andes y entramos a andar por el valle se va angostando hasta llegar al final de sus días. Todos debemos partir de este mundo,
Todos debemos, dice acá, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El otro engaño que se vive en nuestras vidas y en nuestros corazones es que parece que vamos a permanecer perpetuamente, eternamente, y que estamos haciendo un trono acá en la tierra para que dure muchos millones de años. Pero es una mentalidad de nosotros, pero usted sabe que llega otro, usurpa eso y hasta ahí llegaron las cosas. Pero lo que es la fe, la creencia, lo que se ha dejado ese legado en el corazón, eso nadie se lo va a poder quitar a nadie. Incluso eso va a trascender de generación en generación. Dese cuenta cuando el pueblo de Israel fueron muriendo los ancianos y quedaron los jovencitos. Y llegó un momento que decía, pero es que a nosotros no nos han hablado lo que Dios hizo. Pero después Dios fue levantando gente y otra vez va reviviendo la palabra de Dios. O sea que esos legados no se pierden, esos legados trascienden de generación en generación. Y se levantaba alguien y otra vez volvía la palabra. Y llegó el tiempo de los jueces y ellos vivían como esto y nacían porque seguían naciendo bebés. ¿Y quién les iba a hablar de la palabra de Dios si estaban los otros en una perversión y descarriados totalmente? Entonces, el tiempo es corto. ¿Cómo lo vamos a empezar a aprovechar? Entonces, pero te digo, hijo mío, que te armes del valor para cumplir la palabra de Dios. ¿Que te armes de qué? De valor. Esto le estaba diciendo David a su hijo, ármate de valor para cumplir la palabra de Dios. David le está diciendo que sea una persona de bien y que sea una persona digna. Esta persona digna, o sea, esfuérzate y sé hombre, es una persona digna. Está diciendo, esfuérzate y sé una persona digna. Esta persona digna es la persona que decide seguir a Dios sin importar lo que va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser esa persona? Decidir seguir a Dios sin importar lo que va a pasar. ¿Van a venir momentos difíciles? ¿Sí o no? ¿Cuántos están dispuestos a seguir al Señor en medio de una hambruna? Si les están tirando piedra en su casa, si hay persecución, ¿cuántos están dispuestos de seguir al Señor pase lo que pase? Señor dice aquí a usted y a mí, esfuérzate y sé hombre. Y no estamos hablando sí, también de género masculino, pero estamos hablando de que esfuérzate y sé un buen hijo mío, un digno hijo mío. Capítulo 12 del versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Reyes dice así: y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. ¿Cómo fue el reino de Salomón? ¿Cómo fue? No los escucho. Firme. Su reino fue firme. ¿Por qué fue firme? La fe de David le dejó un futuro estable a su hijo. Tu fe le va a dejar un futuro estable a tus hijos, un futuro sólido que les dejó David, porque Dios le confirma a Salomón que si cumple todos sus propósitos, todos sus mandamientos como su padre, él afirmará su trono para siempre. O sea que aquí la palabra de Dios nos está mostrando que si usted y yo estamos sirviendo al Señor y permanecemos en su palabra y decidimos cumplir sus propósitos, Dios va a firmar su trono para siempre en nuestras generaciones, en nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿No les alegra saber eso? Que vamos por un buen camino, que estamos buscando al Señor, que estamos aprendiendo de su palabra y que Él en esta mañana quiere reafirmar ese pacto que ha hecho contigo, de que si tú oyes la voz de Dios, Él va a firmar su pacto para siempre. ¿Afectó lo que David vivió a sus hijos? ¿Afectó? ¿Afecta lo que tú vives para tus hijos? Muchos dicen, lo que yo haga con mi vida es mi vida y ya. Pues no es así, eso va a afectar a sus generaciones. Otros dicen, este es mi cuerpo
y yo voy a hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. No importa si tenga que sacar esa criatura de mi vientre, no importa si tengo que hacer, es mi vida, yo decido por mi bien. No, no es su vida, y la decisión que uno tome, eso va a afectar a las generaciones. Otros dicen, yo soy borracho y ya, ese es problema mío. Pues tampoco es problema suyo, ese es problema de toda la familia y de todas las generaciones. Yo soy terco y ya, yo soy mal geniado y ya, yo soy así y ya. Pues eso va a afectar a las siguientes generaciones. No soy solamente yo, son mis generaciones, lo que yo estoy haciendo en pro de mi familia y en pro de mis hijos. Entonces esto hace que dice, y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. La palabra de Dios también nos está mostrando que ojalá su hijo se pueda sentar sobre su trono. Que mis hijos se puedan sentar sobre mi trono. ¿Sobre cuál trono? Dice usted, no tengo ningún trono. Sí, usted es un rey y un sacerdote. Que se siente sobre su fe, sobre su creencia y su convicción en el Señor, que nada te va a hacer apartar de Él. Que tus hijos se puedan sentar sobre eso y los hijos de sus hijos y así. Y eso va a ser un trono firme en gran manera. David dijo, yo voy a donde cada hombre que pisa la tierra. ¿Dónde va cada hombre que pisa la tierra? Parte de este siglo. Acabo con la vida de este bebé. Cada hombre que pisa donde debe ir algún día. Confío en que serás un sucesor poderoso y digno. Estoy leyendo en otra versión lo que hemos leído, que sé hombre, esfuérzate y sé hombre. Acá dice, confío en que serás un sucesor poderoso y digno. ¿Cómo vas a ser tú? ¿Cómo voy a ser yo? Ojalá podamos ser sucesores poderosos y dignos. Pero el 3 dice, ¿cómo dice el 3 allí en su Biblia? Obedece las leyes de Dios y sigue todos sus caminos. Eso es lo que le está diciendo David a Salomón. ¿Qué legado, qué le está traspasando? ¿Cuáles son sus últimas palabras o de las últimas palabras que David le está diciendo a Salomón? Pensemos, cuando estemos en el lecho de muerte, ¿qué palabras le vamos a decir a nuestros hijos? Esfuérzate y sé hombre, sigue al Señor. Y va a decir, no, mi papá de seguir al Señor no lo seguía. Menos de ser vencedor hasta el final. No, mi papá. ¿Qué es lo que me está diciendo? Trabajemos en pro de esto para que podamos en los últimos días poder decir, yo quiero que tú seas poderoso y digno. Obedece las leyes de Dios y sigue todos sus caminos. Guarda cada uno de los mandamientos. Le dice, mire Salomón, porque acá yo estaba mirando y sí le dio unas pautas de cómo iba a actuar con algunas personas, pero no le dice, mire, abra la puerta a tal hora, cierre la puerta a tal hora, mire, la plata está allí en la caja fuerte. Le dice, mire, yo quiero que tú te asegures de ser un hombre, de esforzarte, yo quiero que tú te asegures de cumplir hasta el último mandamiento de Dios. David dijo, si él cumple hasta el último mandamiento de Dios, el resto ya lo tiene ganado, el resto es fácil, el resto Dios lo va a respaldar y Dios lo va a ayudar ahí, aunque yo no se lo explique. Guarda cada uno de sus 2 mandamientos escritos en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. ¿Cuántos quieren ser prosperados por Dios? Queremos. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean prosperados por Dios? Estamos viendo la clave aquí. Guarda cada uno de sus mandamientos para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Es que no me va bien, es que me va mal, me pasa aquí. Algo está fallando, no estás cumpliendo los preceptos del Señor. Algo está fallando y pídale al Señor, Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Señor, muéstrame qué debo mejorar en mi vida, en qué abrí puertas. Señor, muéstrame qué parte de tu palabra yo no estoy cumpliendo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Si haces esto, el Señor cumplirá la promesa que me dio, que si mi hijo y sus descendientes observan sus caminos y le eran fieles, uno de ellos sería siempre el rey sobre Israel y mi dinastía jamás tendrá fin. Tal vez muchos dicen, es que mi apellido muere porque me nacieron solo niñas. No, es que no depende de eso. Dios te va a dar hijos físicos y si no tiene físicos te va a dar espirituales.
Pero el legado que va a trascender de generación, vemos estos grandes hombres de Dios que predicaron, que evangelizaron. Alguien me estaba contando, bueno, ayer ya no me acuerdo quién fue, y me dijo, mire, después de tantos años, me dijo una persona, mire, es que nosotros nos acordamos la primera vez cuando fuimos a la iglesia. Queremos visitarlo, todavía lo recordamos. El legado es un legado espiritual que va a permanecer en el corazón de la persona. ¿Usted cree, pongamos el ejemplo, a cuántas personas real, o sea, usted conocerá casos, porque hay muchos, que se mueren los padres y le dejan muchos millones de pesos a los hijos? Empiezan a pelearse, se agarran muchos, pelean, bueno, pasa eso. En otros casos logran hacer un acuerdo, cada uno toma sus millones de pesos, pero en muchos casos pasan 2 meses o 3 o 6 meses y ya esos muchachos no tienen nada, no tienen nada. ¿Por qué? ¿Qué era mejor, que les dejara eso o aprender a administrar el dinero? Tener unos principios. Ahora, es el caso que Dios nos quiere mostrar acá, que tengamos en cuenta de que a veces luchamos por todo eso, pero al fin lo que va a quedar en la persona, ¿qué hace más nuestros hijos? Que tengan, listo, bueno, si les deja, ojalá les dejemos dinero a nuestros hijos, no los dejemos ahí barridos, pero ¿qué hace más? Que usted le deje 10 millones de pesos, pero no le dejas a Dios, o que le dejes a Dios y le dejes los 10 millones de pesos. Si tú le dejas a Dios, ellos así no tengan dinero, van a saber vivir para que Dios les dé el dinero, para que Dios los prospere, para que Dios los bendiga. Pero si no tienen a Dios, ¿cómo van a hacer? Aún lo que tienen les será quitado. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes si ellos se portan bien y les son completamente fieles a Dios. Así que un motivo de oración de nosotros por nuestros hijos es que ellos le puedan ser fieles a Dios. ¿Que ellos puedan ser qué? Oremos por esto, Señor, que mis hijos, oremos en este momento, Señor, te pedimos, Señor, por tu santa palabra, Señor, que nuestros hijos puedan ser fieles a ti, que ellos puedan obedecer tus estatutos, que puedan cumplir tu palabra, que puedan hacer tu voluntad y tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa. Así que lo que nosotros debemos instruir a nuestros hijos para mantenerse firmes en la doctrina, eso es lo que nosotros debemos hacer, que ellos permanezcan firmes en la doctrina sin importar lo que pase. Ustedes saben que estábamos leyendo hace un tiempo un libro hablaba sobre una persecución y tomaron a los padres y creo que los estaban tapando en tierra o lo iban a matar, bueno, algo así, iban a matar a los padres y estaba con sus hijos ahí. Y si algo lo obliga a uno son los hijos. Uno a veces no los quiere disciplinar, pero uno a veces los disciplina, pero le duele a veces más a uno que a ellos. Y a ellos los iban a matar. Y le dijo, pero usted necesito que niegue a Dios, necesitamos que niegue a Dios y quedan sin vida. Y el papá, y tenían al niño allí, y el papá ya estaba a punto de renegar de Dios. El papá estaba a punto de negar su fe. Y le dice el niño, papá, si algo te pido en la vida es que nunca vayas a negar a Dios. Papá, si te pido es que sigamos hasta el final con esto. Tremendo. Que le enseñemos a nuestros hijos a permanecer en la fe. En algún momento ellos nos van a aliviar a nosotros, nos van a fortalecer a nosotros. Y tremendo escuchar esto del niño, sus padres enseñándole al niño, y en el momento de la prueba, el niño fue el que fortaleció al padre y el padre fue el que flaqueó. Pero es que esa es la realidad del ser humano, esa es la realidad de todos nosotros. Entonces hagamos lo que tenemos que hacer. Que ellos estarán bien porque estarán bajo el cuidado del Dios Todopoderoso. Si nosotros aprendemos a que Dios está cuidando a nuestra familia, está cuidando a nuestro esposo, está cuidando a nuestra esposa, todo va a funcionar de una manera diferente. No depende de nosotros no depende nada. Todo depende porque Dios lo permite. Punto número 2, esfuérzate en obedecer y cumplir la palabra de Dios.
¿Quién me quiere decir cuál era el primer punto? Muy bien, esfuérzate en dejar un legado para las generaciones. Y el segundo es, esfuérzate en obedecer y cumplir la palabra de Dios. Volvemos al Salmo capítulo 103, versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre los que? Ahí está el punto. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. ¿Y su justicia sobre los hijos de quiénes? De los hijos. ¿Sobre quiénes más? Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No para ponerlos en la pared y dejarlos allí. No para poner los cuadros, no para decir que soy cristiano, para tomar esos mandamientos y ponerlos por obra. Qué bendición de parte del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que el Señor es bueno, el Señor es fiel para quien le sirve. El Señor recompensa a quien es fiel a su nombre. Entonces, sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de sus hijos. La promesa que podemos orarle al Señor es esa promesa sobre nuestras generaciones, que dice la palabra de Dios también que bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Serán benditas todas las generaciones. Lo que nosotros podemos orar por nuestras generaciones, porque sabemos que en estos tiempos y en los tiempos que van a enfrentar las siguientes generaciones van a ser tiempos difíciles, donde hay más pecado, hay más perversión, donde hay más cosas por fuera de la palabra de Dios, donde estamos viviendo lo que dice la palabra, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces nacen los hijos conociendo que lo malo es bueno. Pero ahí está la función y la labor que nosotros vamos a desarrollar, de decirles que lo que es malo va a seguir siendo malo, que la paga del pecado va a seguir siendo la muerte y que eso no va a cambiar. Primer libro de Reyes, volvemos allí, capítulo 2, versículo 3. Le sigue diciendo el rey David a Salomón: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando ¿qué? En sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus... Dese cuenta que Salomón también es un fiel ejemplo de lo que estamos viendo. Mientras Salomón anduvo en el camino del Señor, ¿qué pasó con él? Estuvo bien. Pero después, cuando él dejó la palabra de Dios, terminó mal. Es un ejemplo de las dos decisiones que uno siempre debe tomar. ¿Sigo el camino del bien o sigo el camino del mal? Los niños dicen, es que yo voy a la iglesia porque mi papá me obliga. Pues tomen una decisión, si siguen el camino del bien o el camino del mal. En el momento que Salomón consigue todas estas concubinas y ellas lo desvían en pos de otros dioses, porque ellas adoraban fielmente, y el Señor le dijo, no te metas con mujeres que sean de otro pueblo. Y ellas los llevaron a desviarse. Y dice el Señor, se ha rasgado el reino de ti. Pero como yo prometí que el reino va a durar para siempre, entonces van a haber dos reinos. Tremendo la obra del Señor. Él cumple su palabra. Los que no cumplimos somos nosotros, los que fallamos somos nosotros. Entonces él sigue, le dice David, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Y sigue, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? En todo lo que haga, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Si algo le debemos dejar a nuestros hijos, es que ellos sepan cómo van a iniciar un buen negocio, cómo ellos sepan que les va a ir bien en la vida. Y la forma de irle bien en la vida no es primero teniendo un capital, no es primero teniendo un plan de negocio, es primero teniendo al Señor Jesucristo. Y después tenga su plan de negocios, tenga su dinero, tenga su capital, téngalo todo. Pero le va a ir bien en todo lo que emprenda. ¿Por qué? Porque tiene a Dios, porque guarda sus mandamientos, guarda sus
pretextos. La prosperidad no viene en desgastar nuestras fuerzas luchando y acaparando, porque nosotros queremos acaparar todo lo que podemos en esta vida para dejarles para ellos. Pero la prosperidad no les llega hacia ellos. La prosperidad llega porque tú eres un hombre y una mujer que te levantas a orar por tu familia. Un hombre y una mujer que ama y se apasiona por el Señor. Un hombre y una mujer que está allí dejando este legado delante del Señor. Esto es lo que va a quedar para ellos, para aquellos que son fieles a Él. Punto número 3. Esfuérzate y sé valiente para conquistar. El punto número 1, ¿cuál es? Esfuérzate en dejar un legado para las generaciones. El segundo, ¿cuál es? Esfuérzate en obedecer y cumplir la palabra de Dios. Y el tercero es, esfuérzate y sé valiente para conquistar. Esto es tremendo, hermano. ¿Qué tiene que ver esfuérzate y sé valiente? Porque es que nosotros decaemos, llegan momentos difíciles, llega un momento en que nos cansamos, decimos, yo he luchado para que mi familia esté unida, yo he luchado para que mi esposa, yo he luchado para que mi esposo tire la toalla. No se pudo, suelto. Pero el Señor dice en esta mañana, esfuérzate y sé valiente. Y ahora más cuando tienes que conquistar. ¿Qué tienes que conquistar? Tenemos que conquistar. La tierra prometida estaba allí, pero si ellos no entraban y combatían y la conquistaban, graves. Esfuérzate y sé valiente, mi hermano. Si han disminuido, si usted antes oraba 1 hora y ahora está orando 1 minuto, esfuérzate y sé valiente, hermano. No baje la guardia. Antes busque más del Señor. Cada uno medite en su tiempo de comunión con el Señor, como en nuestra vida con el Señor. Yo sé que, mire, a veces levantarse en la madrugada, a veces es difícil, pero esfuérzate y sé valiente. Ser constante y mantener una regularidad asistiendo a la iglesia, eso es un esfuerzo, un sacrificio, pero sea constante. El ser buena persona se requiere constancia y esfuerzo, para ser una buena persona. Porque lo más fácil es no hacer nada, lo más fácil es hacer el mal. Pero el tener que cambiar, por ejemplo, yo quiero ser más disciplinado, entonces se necesita un esfuerzo y un sacrificio allí. No puedo ser disciplinado por solamente decir que soy disciplinado. Yo no quiero ser de mal genio, no, pues tengo que poner una disciplina, armarme en carácter, o sea, se necesita que seamos esforzados y valientes. Y para esto vamos a leer en Josué capítulo 1, versículo 5. Allí nos habla muy claro sobre este tema. Porque precisamente ellos tienen que esforzarse para conquistar. Podemos decir, el Señor está con nosotros, el Señor nos ayuda. Podemos decir que el Señor, pero si no conquistamos, no es que ellos estaban ahí, van a pasar pasan el Jordán, ahí está la tierra prometida y van a decir, pero Señor, nos prometiste la tierra prometida, pero ¿por qué no nos la das? El Señor se las va a dar, el Señor les da la victoria, el Señor les dio la victoria. Entonces, Josué capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Vamos a parar aquí con este. Josué capítulo 1, versículo 5 al 9, dice la palabra de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré con ¿quién? Si yo estuve con las personas anteriores, ahora voy a estar con ustedes. ¿Qué dice en su Biblia? Dice lo mismo que en la mía. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente, porque ¿quién va a repartir la tierra? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, ¿qué dice? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Se dan cuenta que no solamente era David con Salomón? Que en realidad es la palabra de Dios.
Acá estamos viendo lo mismo. Solamente te pido que guardes la ley del Señor, que obedezcas los estatutos, que guardes su palabra, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado ¿en qué? ¿En cuántas cosas, hermano? ¿Queremos meternos en el río del Espíritu? En el camino del Señor. Este es el camino. Que emprendas en todas las cosas que emprendas. No es que a mí siempre me va mal, algo está pasando mal. Porque acá la palabra de Dios dice que Él te va a bendecir en todas las cosas que emprendas. Nunca, nunca, pero nunca se apartará de tu boca este libro. Pero nunca, mi querido hermano, ni siquiera cuando se machuque el dedo. Se machuca el dedo y ahí sí, o llega y le pasa algo, van y le rompen el vidrio. Uy, pero nunca, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, solamente la que sea para la edificación. Entonces nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Cuántos les gusta meditar la palabra de Dios? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Con qué fin yo leo la palabra de Dios? ¿Para aprender? Sí. ¿Para qué más? ¿Cómo? Para practicarlo. O sea, cuando yo me acerco a leer la palabra de Dios, es para ver Dios qué tiene aquí y yo poderlo poner por obra. Así yo me voy a acercar a la palabra de Dios. Dios, ¿qué hay aquí y cómo lo puedo poner por obra? Para que lo guardes en tu corazón y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, ¿y qué más? Y todo te saldrá bien. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. ¿Cuántas veces repitieron ahí que esfuérzate y seas valiente? El hombre necesita esforzarse y ser valiente, necesita esforzarse y ser valiente, por eso el tema se llama así. Esfuérzate y sé valiente. Dígale a la persona del lado, esfuérzate y sé valiente. Necesitamos esforzarnos. Dice la palabra de Dios que el que esté fuerte, mire que no caiga. Siempre necesitamos esforzarnos y ser valientes, y cuanto más para cumplir la palabra de Dios en esos tiempos donde se tergiversa la misma palabra de Dios, donde se usa con otros fines, donde se quiere mezclar y cambiar la doctrina que el Señor nos ha dejado. Pero debemos mantenernos firmes allí, anclarnos en la palabra y no dejarnos mover por nada. Me pareció impactante. Ustedes estamos llevando la lectura de la palabra de Dios y ustedes saben que llegó un profeta y Dios le dio una palabra que fuera y la dijese, pero el Señor le dijo: no se devuelva por el mismo camino, ni coma, ni beba, ni nada. Él fue, llegó allá, dio la palabra, y dijo: no, pero te invito a que te quedes. No, yo no puedo hacerlo. El Señor me dijo que no me regrese ni por el mismo camino, ni que no coma. Bueno, ustedes saben la historia allí. Sale el profeta, pero después se entera allí un padre de familia, dice: uy, no, yo voy detrás de ese hombre, fue detrás de ese hombre, y dice: no, es que yo soy un profeta de Dios, y el ángel de Dios me dijo que te quedes conmigo. Él dijo: no, yo no me puedo quedar, yo me tengo que ir, el Señor me dijo que me fuera. No, pero un ángel de Dios me dijo que tú te quedaras conmigo, el Señor me habló. Y él se quedó con él. ¿Y qué le pasó a ese profeta? Por cuanto no obedeciste a la voz de Dios, no obedeciste a la palabra de Dios, vas a morir. Resultó muerto, el león estaba al lado de ese. Después pasó el hombre y dijo: yo creo que diría ese hombre por haberle hecho ese mal a ese profeta de Dios, porque las palabras que dio ese hombre fueron verídicas, fue una profecía que se cumplió. A lo que voy aquí es que aún dice la palabra de Dios que si se le aparece otro ángel y le dice cosas que no están en la palabra de Dios, ¿usted qué debe hacer? No debe creer. O sea, debemos mantenernos, esforzarnos y ser valientes en conservar la doctrina pura de la palabra de Dios. Así que
llegando al final de todo esto, podemos ver que todo está fundamentado en la palabra de Dios. Un buen trono, un buen reino, un buen legado, prosperidad, bendición para las generaciones, todo está fundamentado aquí en la palabra de Dios. Y termino con 4 esfuérzate y sé valiente. El primero es esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Somos nosotros los encargados de dejar la bendición o la maldición a nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conscientes de esto? El primer esfuérzate y sé valiente es porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Es tu responsabilidad, es mi compromiso, tu compromiso de repartir la heredad, de repartir las promesas de Dios para nuestras generaciones. No es solamente mi vida y ya, es mi vida. Lo que yo haga implica para los demás, de entregarles las promesas que Dios tiene. El segundo, esfuérzate y sé valiente. Entonces el primero es de repartir. El segundo, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces el primero es porque nosotros tenemos la responsabilidad de entregarle a nuestros hijos las bendiciones, las promesas de Dios. El segundo es para cuidar de que nosotros vivamos la palabra de Dios y que ellos la cuiden. En otras palabras, recuerdan la enseñanza del miércoles, que necesitamos ser estorbados. Volviendo aquí, David no estorbó a Adonías y Adonías quiso usurpar el reino. Entonces David dijo, no, ahora le voy a decir a Salomón qué es lo que debe hacer. No lo voy a dejar así libre. Entonces, nuestra responsabilidad es de estorbar a nuestros hijos, de estorbar a nuestro esposo, a nuestra esposa, de que cumpla y viva la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos cumpliendo esos dos? ¿Otro más? Esfuérzate y sé valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Esfuérzate ¿en qué? En que no se te olvide la palabra de Dios, que te levantes, gracias Señor, camines, gracias Dios. ¿Vas a desayunar? Gracias Dios por estos alimentos. Hijos míos, una oportunidad que Dios nos da. Dios te bendiga, ve para el colegio, Dios te guarde y proclame la palabra. Esfuérzate y sé valiente. Hay tantas cosas que nos suceden en el diario vivir, los afanes de este siglo, pero que no se nos olvide vivir la palabra de Dios. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. A veces puede tardar dos horas en chisme, 2 horas hablando cosas que no son, que no edifican, pero tardamos 2 horas hablando de la palabra de Dios. Fallamos muchas veces en esto, pero dice acá, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y el cuarto, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Esto es para qué? Para tener un futuro próspero delante del Señor. El Señor te dice, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no desmayes. Por más dura que esté la situación, muchos han venido al camino del Señor y dicen, mi vida era difícil allá, ahora vengo al camino del Señor. Pero como tenía un mal proceder anterior, dice, ahora, ¿cómo voy a sustentarme los días de aquí en adelante? Y como no ve dinero así, dice, no me puedo sustentar, vuelvo a mis andanzas de atrás. Pero el Señor está diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y que no desmayes, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Si no vemos las cosas, es normal porque somos humanos, pero el Señor también nos dice que clamas a Él porque Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas.
Él quiere abrir ese discernimiento espiritual en tu vida para que tú conozcas más allá, que aunque muchos no están viendo, porque hay una canción muy bonita que dice, aunque no podemos ver, Dios está orando. Y es así, pero Dios también quiere abrir el discernimiento espiritual en tu vida para que tú puedas ver cosas que nadie está viendo. Aunque todo el mundo ve cerradas las cosas, Dios te muestra a ti una salida, porque tú has creído en el Dios de los ejércitos, en el Dios poderoso, en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, Abraham, Jacob, en el Dios de los siglos, que creó en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Pero Él es el alfa y la omega, Él es el principio y Él es el fin. Y Él termina con Él empieza con ese inicio, termina la palabra con ese fin, pero Él no tiene fin. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos han decidido creer en el Señor? Vamos a estar orando y dándole gracias al Señor por la oportunidad que Él nos ha dado de creer en Él. Póngase de pie. Si quiere hacerlo sentado, como quiera hacerlo. Pero hemos creído en un Dios poderoso, un Dios que nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente, que conoce la condición del ser humano. Tal vez a veces está uno sin empleo y dice, no, pero entonces ¿yo quién soy? Hermano, usted es un hijo de Dios, esfuérzate y sé valiente por dejar un legado. Tal vez usted dice, yo estoy enfermo, postrado en cama. Esfuérzate y sé valiente por dejar un legado allí en cama. Conocemos de alguien que está muy enfermo actualmente. Lo fuimos a visitar y aún en su cama él se esfuerza y es valiente y deja un legado. Y dice, yo no me aparto del Señor, yo sigo en el Señor, es lo mejor que me ha pasado. A pesar de que lleva tantos años con una enfermedad y está críticamente, que usted dice, santo Dios, pero él dice, aún así no reniego del Señor. Muchos aquí saben de quién estoy hablando. El Señor nos fortalezca, nos guarde y nos ayude a perseverar hasta el fin. Que aún en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, así no se pudiera hablar de alguna manera, glorifiquemos el nombre del Señor. Dios, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra me alienta y me reconforta. Tu palabra me ayuda a ver que no soy el único en este mundo, que hay una generación en las cuales estoy afectando con mi manera de ser, con mi manera de actuar, con las decisiones que estoy tomando, Señor amado. Ayúdame, Señor, a esforzarme y a ser hombre. Ayúdame a esforzarme y a ser valiente, Señor, a cumplir tu palabra como tú quieres que la hagamos, Señor. A que podamos repartir a nuestra generación en las promesas y las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor. Que nos ayudes a cuidar y a proteger la doctrina que están recibiendo nuestros hijos, que ellos no se aparten ni a diestra ni a siniestra de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser esforzados y valientes para que tu palabra no se aparte nunca de nuestra boca, que nuestra palabra sea siempre palabra del Señor, sea siempre palabra de vida, sea siempre palabra de aliento, que nuestra palabra siempre sea para bendecir y no para maldecir, Señor amado. Oh, perdónanos porque nuestros labios han sido producto muchas veces para maldecir, han sido producto muchas veces para denigrar, han sido producto muchas veces para sentenciar el mal para otro, han sido producto muchas veces para no reconfortar a nuestros hijos, Señor amado. Perdónanos, Señor. Nuestros labios deben ser para bien y no para mal. Ayúdanos a ser fuertes y valientes. Tú dices que no desmayemos. Hay veces que las cosas se ponen complicadas, se ponen fuertes, Señor, pero yo te pido, Señor, y reclamo tu palabra, Señor, que tú tienes promesas para nuestros hijos, para nuestras generaciones, que aquel que te sirve, que aquel que cree, que aquel que guarda tus mandamientos, tú dices que será bendito ese varón y será bendita sus generaciones. Bienaventurado el hombre, Señor, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, Señor. Yo reclamo esas promesas para nuestra familia, estas bendiciones de parte tuya. Tú dices que tú los vas a hacer prosperar, tú nos vas a bendecir en todas nuestras cosas, Señor amado. Perdónanos por poner nuestros emprendimientos por encima de ti, Señor, por poner nuestras empresas, por poner los emprendimientos, por poner la casa, por poner posesiones en primer lugar sobre ti, Señor. Perdónanos, Señor,
esta no es la forma de hacer las cosas, no es la forma de tener sentido y mucho menos la forma de dejar legado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tomar el orden que proviene de ti, Señor, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, Señor amado. En esta mañana yo afirmo mi convicción en ti, yo afirmo mi fe en ti y te pido, Señor, que me ayudes a proclamar tu palabra en mi casa, Señor, al levantarme, al acostarme, al andar por el camino, Señor. En todo momento salga palabra de mi boca, Señor. Dígale al Señor, úsame, Señor, dame palabra, Señor, que mis labios sean para proclamar la verdad del Señor, tu verdad, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor. Gracias porque ellos son fieles a ti, por las personas que nos ven a través de las redes sociales. Señor, bendice a cada familia de esta tierra, Señor. Clamamos y oramos por ella, por tus bendiciones, para las nuevas generaciones, que sean generaciones que te busquen, que sean siervos del Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que nuestros hijos y nuestras generaciones servirán al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús yo declaro libertad para ellos. Reclamo esas vidas para el Señor. Que tu bendición esté con ellos en todo lo que ellos emprendan, como dices tu palabra. Tú dices que si oramos de acuerdo a tu voluntad, tú lo harás. Yo te doy muchas gracias, mi Dios amado, porque tú eres bueno, Señor. Oro por todos los hombres de cada casa, Señor. Tú levantes, Señor, este linaje masculino en cada hogar, en cada familia, que ha estado opacado, rezagado, que Satanás ha querido callar. En el nombre de Jesús se levanta todo varón con ministerio en la casa, se activan los dones, se activan los ministerios en los varones, hombres que te sirvan, hombres, Señor, que se levanten delante de ti. En este mes estamos orando por los varones, Señor, que tú los guardes, les ayudes y los levantes en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén.